Bueno, les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Néstor Rafael Perico. Les recordamos a los participantes e invitados que se encuentran en la sala mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre la temática que les vamos a presentar, les pedimos el favor que la registren en nuestro chat o que sigan las indicaciones del presentador. Los invitamos a estar pendientes de los anuncios y de los foros que hemos publicado para motivar el diálogo entre todos. Los invitamos a visitar nuestros stands virtuales de nuestros expositores, donde podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Oro. Ustedes en pantalla pueden escoger la vista que desea, vista para ver al hablador o para ver la galería de las personas presentes. Les doy la bienvenida y palabra a nuestro presentador, Alonso Ballén Salinas, con su sesión intitulada El Sílabus como Unidad Mínima de Relacionamiento Nacional e Internacional. Bienvenido, Ricardo. Muy amable, buenos días para todos y muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla que tiene un enfoque también un poco metodológicamente de taller al final acerca de la propuesta metodológica que nosotros particularmente estamos trabajando, entendiendo el sílabus como una unidad de relacionamiento nacional e internacional. Para nosotros es muy importante reconocer estratégicamente el papel del sílabus o el microcurrículum como un elemento de internacionalización fundamental, tanto para las unidades académicas, nuestros programas, así como a nuestras instituciones. Entonces, ¿me pueden confirmar si están viendo pantalla? Te estamos viendo a ti en este momento. Ah, ok, entonces me permito ahora compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, el orden de la presentación, voy a hacer un recorrido general acerca de lo que es la internacionalización del currículo. Después voy a hacer un pequeño énfasis en el lugar del sílabus dentro de esa internacionalización curricular y cuáles son los factores indispensables para un relacionamiento efectivo a partir del sílabus. Y finalmente, cómo podemos establecer una construcción de diseño curricular del sílabus a partir de los resultados de aprendizaje en un enfoque muy gráfico, ¿sí? Inicialmente este taller estaba pensado para trabajar en grupos y tener unos entregables que podamos discutir en conjunto, pero básicamente, dada la dinámica virtual del ejercicio, vamos a poder finalmente hacer una interacción a través de preguntas y respuestas del caso. Entonces, el primer elemento fundamental que hay que tener en cuenta es la complejidad de los escenarios que nos rodean actualmente. Como la mayor parte de ustedes, para nosotros también ha sido un reto lograr inocular de alguna manera la internacionalización en las funciones sustantivas de la universidad. Una dificultad que no se patenta únicamente en pertenecer a grupos y programas que reflejen la interacción académica nacional e internacional, sino más bien en integrar estructuralmente una cultura del relacionamiento en todo aquello que hacemos, como principio a partir del cual se contribuye a la calidad de la educación superior y específicamente a la pertinencia de los programas y perfiles académicos que se ofertan para la región y el mundo. Esto se puede evidenciar a través, finalmente, de un resultado de aprendizaje por excelencia que es nuestro egresado. Si bien en Colombia la mayor parte de las políticas y estrategias de internacionalización se han enmarcado en generar actividades de internacionalización en casa, como elementos que nos ayudan a promover un poco más las experiencias internacionales de nuestros grupos de interés que se pueden replicar o interactuar en acciones sustantivas de la universidad in situ, como actividades paralelas y vinculadas a la formación integral, complementarias a lo que sería el currículum formal. Nuestro objetivo es cómo
sería entonces pensar una estrategia de relacionamiento a partir del sílabus, entendido bajo la perspectiva de una educación internacional, regional y de pertinencia nacional, que dé cuenta del relacionamiento de sus grupos de interés, de profesores y de estudiantes, tanto a partir de los contenidos como de sus propios actores, que se vea esto reflejado en el diseño curricular de los resultados de aprendizaje. Todos conocemos ese universo de complejidad que implica la gestión de la internacionalización de la educación superior, y sobre todo desde las oficinas de relaciones internacionales, que en principio son percibidas como el lugar que posibilita el acceso y la conexión al mundo dentro de las instituciones, pero sigue estando un poco limitada y relegada a múltiples factores que impiden que la mayor parte de la comunidad universitaria establezca una interacción activa con comunidades y con pares académicos nacionales e internacionales a lo largo de su vida, fuera de una posibilidad de realizar una estancia académica nacional e internacional en sus diferentes manifestaciones. Estas tendencias de la internacionalización de la educación superior, sobre todo en Latinoamérica, han sostenido la necesidad de integrar las estrategias de internacionalización en casa como elementos que acercan al mundo académico de la institución a la unidad académica y hacia una experiencia internacional en diferentes niveles de cobertura, mucho mayores con respecto a las experiencias internacionales que se pueden derivar de los intercambios físicos. Para nadie es un secreto que la pandemia COVID-19 en estos procesos de intercambio nacional e internacional ha generado reducciones casi a su mínima expresión, por no decir de una suspensión absoluta de todos los procesos de movilidad. Los pronósticos de recuperación, por lo menos en el contexto de las economías emergentes, las proyecciones de referencia pronostican una contracción económica del Producto Interno Bruto Mundial de aproximadamente un 7,6% para la región, un 5,2% para el mundo y un 7,6% para la región latinoamericana, lo que constituye, adelante. Qué pena te interrumpo, es que por el chat nos comentan y de nuevo se ven entrecortada, entonces te pedí el favor, si la puedes solo agrandar y verla pasarla porque no la están viendo todos en su pantalla completa, la diapositiva, está cortada. Ah, ok. Igual, si quieres también, si puedes estar pendiente del chat, si no yo te levanto la mano, pero entonces, para cuando pase otra vez, pero entonces si la puedes dejar otra vez original, como te decía, y en modo presentación, y la pasas con las flechas que están en la parte inferior izquierda. Gracias, Ricardo, qué pena contigo. Ahí sí la pueden estar. Sí la Ya pueden está estar. en modo presentación, está perfecto, entonces, y la puedes pasar, como te comentaba, abajo, para que no se salga porque cuando se sale de ahí, queda entrecortada y solo se ve una parte de les agradezco mucho. Muy bien, entonces les estaba hablando del contexto económico internacional y evidentemente de las consecuencias que nos ha generado la pandemia COVID-19, que finalmente ha dificultado los relacionamientos y las interacciones, por lo menos de manera presencial. Si las estadísticas de deserción, por ejemplo, en el superior iban a la baja antes de la pandemia COVID-19, lo cierto es que a partir de esta misma, los indicadores nos muestran que la deserción podría ser incluso superior al 50% entre lo que va de este segundo semestre del 2020 al primer semestre de 2021. Aquí lo importante es académicos van a ser fundamentales para mantener el relacionamiento institucional y de los programas. Y es por eso que nosotros buscamos que el encadenamiento estratégico de la universidad y sus programas académicos ya no sea desde una dirección de arriba hacia abajo, desde el componente
mesocurricular hacia el microcurricular, sino que más bien a partir de ese direccionamiento sea en el microcurrículo, en la unidad mínima de contenido académico que es nuestro sílabus, donde nosotros podamos diseñar una nueva estrategia de relacionamiento y sobre todo una nueva estrategia de internacionalización basada en la naturaleza académica de nuestros programas. Este acercamiento es de alguna manera innovador, es un giro casi que copernicano, porque ya no estamos anclados a la necesidad institucional de generar aliados estratégicos para de alguna manera estar a merced de la posibilidad de uso de estas alianzas por las unidades académicas, sino es desde las unidades académicas, incluso desde los componentes fundamentales, los factores de calidad de las unidades académicas que se visibilizan en sus docentes, donde nosotros podemos empezar a diseñar una nueva manera de internacionalizar y sobre todo de relacionar, porque aquí la internacionalización va más allá del componente internacional, sino está más anclada al componente relacional de tanto de la unidad académica como del programa. Es allí donde el microcurrículo juega un papel muy importante porque establece las condiciones particulares de contenido basado en las expectativas y resultados de aprendizaje que se quieren lograr desde la unidad académica, sobre todo cotejándolo con aliados potenciales que son propuestos incluso desde el mismo docente. El docente aquí va a jugar un papel fundamental y es que es a partir del docente que se puede visibilizar todo el modelo de relacionamiento nacional e internacional de la universidad y de su programa académico, de la unidad académica que representa. Es decir, que todo este modelo, aquí estamos viendo un modelo de relacionamiento nacional e internacional de una institución, pero básicamente este mismo modelo de relacionamiento debe tener un eco fundamental, debe estar visible en la unidad mínima de relacionamiento que sería el sílabus, un sílabus único que puede estar enfocado a lo disciplinar o puede estar enfocado a diferentes áreas de conocimiento. En este sílabus es muy importante determinar que esos resultados de aprendizaje estén anclados a las posibilidades que representan los relacionamientos nacionales e internacionales. Si nosotros pensamos en generar unas competencias de perfiles de egreso de nuestros profesionales enfocados hacia la adquisición de una ciudadanía global, eso quiere decir que nuestros estudiantes van a tener que demostrar en algún momento de su formación y en su egreso finalmente que tienen una posición ante el mundo y de alguna manera son conscientes de esa interdependencia y esa interculturalidad que implica la conciencia de un mundo cada vez más interconectado e interdependiente. Nuestros egresados serán capaces entonces de adaptarse a contextos multiculturales desde la práctica, no desde la teoría. Y es allí donde el profesional básicamente va a demostrar ese desempeño de una manera eficiente. ¿Cómo nosotros vamos a visibilizar eso en nuestra unidad mínima de aprendizaje? ¿Cómo vamos a posibilitar esa formación de la ciudadanía global como competencia intercultural e internacional de nuestros estudiantes? ¿Cómo será lograr implementar estrategias de adaptación en contextos culturales y multiculturales, interculturales en nuestra propia unidad de conocimiento? Es allí donde el resultado de aprendizaje tiene una relación directa con las estrategias que nosotros vamos a utilizar metodológicamente en cada uno de nuestros sílabus para demostrarlo. Eso quiere decir que esas estrategias deben cumplir con ciertos contenidos y ciertos criterios que van a garantizar ese relacionamiento efectivo de las unidades académicas pensadas como sílabus. Deben ser muy específicos, deben tener la capacidad de ser realizables, en la medida que sean realizables pueden ser periódicos y así como son realizables y periódicos también tienen la posibilidad de ser medibles. Aquí no estamos reduciendo a nuestro sílabus a un componente netamente cuantitativo, sino vamos a integrar elementos cuantitativos
objetivos dentro del sílabus que nos permiten finalmente valorar cualitativamente la efectividad del resultado de aprendizaje de lo que estamos haciendo en las diferentes áreas de conocimiento. Siguiendo un poco a Betty Lisk, que plantea la internacionalización del currículo como esa integración de la dimensión internacional en todas las funciones sustantivas, tanto de instituciones como de resultados de aprendizaje, métodos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, incluso y prestación de servicios, de todo lo que rodea un plan de estudios, es decir, de todo lo que rodea el currículo, cómo nosotros realmente vamos a visibilizar esto en la unidad mínima en el sílabus. Es el reto que tienen ahora tanto nuestros programas académicos como nuestros docentes. Es decir, que esa docencia o ese ejercicio docente nosotros lo vamos a plantear en términos de un ejercicio docente con funciones o con un capital relacional importante que nos permite declarar objetivos conjuntos, establecer estrategias metodológicas conjuntas, identificar resultados de aprendizaje evidentemente medibles y demostrables en el contexto de desarrollo, en el periodo de desarrollo de los sílabus, y sobre todo que nos va a permitir una evaluación no unilateral, sino multilateral, incluso diametral en cuanto a los resultados de aprendizaje. Y evidentemente las posibilidades que nos da de integrar y retroalimentar un resultado de aprendizaje con una competencia, no poniendo a discutir estos dos elementos de aprendizaje en un componente curricular, sino más bien ponerlos a jugar en el contexto, estableciendo resultados de aprendizaje claros, pero desarrollando paralelamente competencias en un contexto específico. Los resultados de aprendizaje entonces van a visibilizarse a partir de objetivos de aprendizaje plenamente identificados, alineados a la naturaleza del sílabus y planeados a partir de estrategias concretas que nos permiten una evaluación y una retroalimentación. Es decir, que vamos a poner en juego esas competencias en un contexto específico donde el estudiante puede demostrar a partir de su saber y su hacer lo que estamos planteando. Aquí la clave va a estar en el diseño estratégico de los sílabus, no únicamente desde los intereses académicos del programa, sino más bien de ese modelo de relacionamiento nacional e internacional de toda la universidad que se va a visibilizar aquí en el sílabus. Y es aquí donde emergen los factores fundamentales que posibilitan ese relacionamiento. Y en el centro de todo en el core del asunto está evidentemente la formación del... Si nuestro docente no tiene las capacidades que le permitan un relacionamiento efectivo, si nuestro docente no tiene las capacidades y no tiene las herramientas suficientes para utilizar su capital relacional, o no tiene, por ejemplo, competencias en segunda lengua que le permitan integrarlas al diseño de su sílabus, pues difícilmente vamos a lograr un relacionamiento exitoso. Es allí donde paralelamente se llama la atención acerca del componente mesocurricular y las condiciones de apalancamiento de esas competencias para los mismos docentes. Aquí el foco del diseño curricular está en el sílabus y el aprendizaje está centrado en el estudiante, pero el docente es una condición fundamental de aprendizaje para ese estudiante. Y si el docente no tiene las condiciones, las universidades y los programas académicos están en la obligación incluso de generar las condiciones de posibilidad para que el docente alcance los estándares necesarios de calidad que le permitan un relacionamiento efectivo. Es decir, que nosotros de allí, de ese diseño estratégico, podemos incluso sacar planes o derivar estrategias que fortalezcan los planes de desarrollo profesional de los docentes en materia de multilingüismo, en materia de creación de habilidades blandas y formación de competencias incluso digitales e interculturales. La formación del docente va a ser el core del asunto para que
realmente el aprendizaje del estudiante pueda ser efectivo. La relación entre el docente y el estudiante evidenciada en el sílabus parte también fundamentalmente de ese capital relacional del docente. Si el docente no pone en juego el background nacional e internacional que tiene, pues difícilmente va a evidenciar un relacionamiento efectivo para sus estudiantes. El estudiante va a tomar como primer eje articulador del aprendizaje el ejemplo del docente. Entonces, si nosotros no tenemos docentes que sean capaces de poner al servicio del sílabus, de las condiciones de aprendizaje del estudiante, su mismo capital relacional, las conexiones que tiene a través de su formación y su desarrollo curricular a lo largo de su vida a nivel nacional e internacional, pues evidentemente va a ser más complicado utilizar este diseño estratégico para un relacionamiento efectivo del sílabus y sobre todo unos resultados de aprendizaje derivados de esa unidad de relacionamiento nacional e internacional. Nuestros docentes deben tener las capacidades para poner al servicio del estudiante sus habilidades lingüísticas, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, si ya no va a ser suficiente que los docentes, por ejemplo, si no manejan una segunda lengua, estén vinculados a sistemas de cualificación y aprendizaje de una segunda lengua. Y más allá de adquirirla, lo importante va a ser que la puedan utilizar en su clase, que se pueda visibilizar a través del diseño del sílabus por un lado y se pueda demostrar en su ejecución por el otro. Es aquí donde realmente el diseño estratégico del sílabus refleja el modelo de relacionamiento estratégico tanto de lo institucional como de lo programático del programa. Si aquí nosotros no ponemos a jugar estos factores de condiciones institucionales versus capacidades del docente, pues difícilmente vamos a poder dotar de efectividad los resultados de aprendizaje del estudiante. Y es aquí donde queremos hacer énfasis en comprender o concebir nuestro sílabus como esa unidad mínima de relacionamiento nacional e internacional. Porque no va a ser el fin fundamental del sílabus, sino va a ser el mecanismo a partir del cual los contenidos de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje van a demostrarse en virtud de esa relación que se establezca entre el docente y otros docentes en universidades y en países diferentes. Aquí estamos hablando que a partir del sílabus nosotros vamos a poder identificar cuál es el nivel de relacionamiento del docente y cuáles son las posibilidades de cooperación específica que se genera desde la unidad mínima académica con diferentes comunidades nacionales e internacionales. Es toda una estrategia de cooperación que realmente va a nutrir la estrategia de cooperación del programa y por ende de la universidad. A través del capital relacional del docente nosotros podemos identificar un hilo conductor que nos permite establecer una estrategia de cooperación y de vinculación nacional e internacional de la unidad académica o del área académica a la cual está vinculado ese sílabus, ya sea desde lo disciplinar o desde el área de conocimiento. Ese direccionamiento parte evidentemente de esa planificación estratégica y la comprensión de ese sílabus dentro de un horizonte de relacionamiento también estratégico. Debe cumplir con esos factores de integralidad, flexibilidad, interdisciplinariedad y debe ser capaz el mismo sílabus de arrojarnos factores de reflexión que nos permitan el mejoramiento continuo. Aquí es muy importante tener en cuenta dos principios fundamentales del diseño curricular y es la autonomía del docente, ¿sí? La libertad de cátedra por un lado y la flexibilidad curricular por el otro. Esto no va a ser una camisa de fuerza del docente o de las instituciones para que los docentes a fuerza de voluntad integren estos elementos en el diseño de sus sílabos. Aquí va a ser muy importante, como les dije anteriormente, la generación de capacidades para que el docente sea el articulador de todo ese conocimiento y el facilitador
de esas conexiones nacionales e internacionales que se vean reflejados en su sílabus y que utilicen y se apropien los estudiantes de esas condiciones y capacidades del docente para que realmente el aprendizaje y el resultado de aprendizaje de los estudiantes sea efectivo e integral. Es decir, esta estructura no se puede imponer al docente, sino que tiene que jugar con el docente. El docente debe ser el articulador de esta estrategia, o si no, efectivamente va simplemente a tener un destino de fracaso. Estos son el ciclo propedéutico, básicamente a partir del cual el resultado del diseño curricular, del relacionamiento nacional e internacional del sílabus es posible. Las estrategias deben ser muy concretas, los resultados también deben ser muy concretos y sobre todo los fines a partir de los cuales se plantee la estrategia deben ser medibles en el tiempo. Nosotros vamos a tener la posibilidad, sobre todo desde la gestión de la internacionalización reflejada en las unidades académicas, podemos establecer baremos que nos permiten identificar los niveles de relacionamiento que tienen nuestros docentes, que tienen nuestras unidades académicas y que tienen nuestros programas. Asimismo, nosotros eso nos va a permitir hacer una analítica de datos que nos permite focalizar los aliados estratégicos en un contexto regional, nacional e internacional a partir de nuestros propios sílabos. Y una de las preguntas, quiero hacer referencia a una de las preguntas iniciales que estaban en el curso antes de iniciar esta pequeña charla. Había una pregunta relacionada a cómo nosotros podemos garantizar una estructura de sílabus que nos permita o que nos facilite la homologación de cursos en contextos internacionales, básicamente. Y pienso que la pregunta básicamente está respondida en términos de lo que tanto el sistema de educación superior en Colombia ha determinado en la medición de los créditos académicos. Y es precisamente a partir ya de este enfoque más práctico que les quiero mostrar aquí, cómo el crédito académico es la unidad de medida que posibilita tanto la flexibilidad como la posibilidad de optimizar el trabajo colaborativo. El crédito académico va a ser fundamental para que toda esta estrategia sea posible. Si nosotros a nivel institucional y a nivel de programa, incluso a nivel de microcurrículo, no sabemos jugar con este componente de crédito académico, difícilmente vamos a poder evidenciar resultados de aprendizaje específicos. Cuando nosotros establecemos procesos de homologación de habilidades y de competencias a través de los sílabus, básicamente nosotros estamos, no estamos solo homologando contenidos, estamos solo homologando competencias, estamos homologando resultados de aprendizaje. Y esto es lo importante aquí desde el punto de vista de los procesos de homologación de estudios, ¿sí? Y básicamente no estamos hablando de homologar contenidos, estamos hablando de homologar habilidades y competencias, destrezas de los estudiantes, demostraciones de saber que son los resultados de aprendizaje en un contexto diferencial. Entonces, es allí donde la pregunta toma un valor fundamental. En este primer aspecto del contenido programático de una asignatura, nosotros pusimos un ejemplo específico de nuestro seminario de hermenéutica jurídica. Fue un piloto que nosotros llevamos a cabo con el área de humanidades de la universidad, que es un área transversal que básicamente tributa a todas nuestras unidades académicas, pero tiene un énfasis especial a través de contenidos selectivos y optativos para diferentes programas, como el programa de Derecho. Y precisamente en este seminario de hermenéutica jurídica, que es de un crédito, fundamentalmente, 16 horas de trabajo presenciales, 1 hora de trabajo presencial, 2 horas de trabajo independiente del estudiante. Estamos hablando de
48 horas que es el crédito académico, y es allí donde nosotros podemos planear todas las estrategias que nos permitan facilitar las posibilidades para que los estudiantes adquieran un rol mucho más significativo. Esas 48, de esas 16 horas semestrales, básicamente, las estrategias van a focalizar las habilidades de los estudiantes para que puedan ser actores activos del proceso de aprendizaje, y van a evidenciar el resto de horas de trabajo autónomo e independiente en los trabajos colaborativos. Es decir, aquí el carácter de tutor del docente es fundamental, porque ahí el docente va a acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante, focalizando obviamente en la relación hora-crédito en el trabajo autónomo e independiente de los mismos. Las estrategias ahí son básicas, ¿sí? Los monitores del curso permiten el desarrollo de habilidades de coordinación y liderazgo en el trabajo colaborativo con sus pares, y estamos hablando de pares a nivel nacional y a nivel internacional debidamente declarados en este sílabus. Es decir, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de todo el esquema o la estructura general del sílabus que vamos a tener aliados específicos para este sílabus. Este sílabus ya va a tener un componente relacional o está diseñado a partir de un componente relacional, y es allí donde el docente va a convertir la presencialidad de la hora en mentoría y tutoría. Se fomenta el uso del tiempo, se fomenta el uso eficiente del tiempo para los estudiantes y para los docentes, con formación de trabajos y equipos de trabajo mixtos, ¿sí? Interculturales por demás, que permiten ese trabajo colaborativo. Otro componente, son 5 componentes fundamentales de la estructura de un sílabus que generalmente son comunes en todas las instituciones y en todas las unidades académicas, donde nosotros vamos a plantear, a evidenciar la justificación de las unidades de estudio. Y es aquí donde ponemos la justificación de la unidad de estudio y los resultados de aprendizaje en el contexto donde ya podemos visibilizar directamente ese componente relacional. En el caso de hermenéutica jurídica, el seminario de hermenéutica jurídica está enfocado hacia el reconocimiento de la hermenéutica como una herramienta fundamental para el derecho constitucional, ¿sí? A partir desde una perspectiva doble. Por un lado, pretende abrir el espacio de una revisión crítica de los modelos teóricos con el fin de examinar sus presupuestos y cuestionar su validez. Y por el otro, pretende facilitar las herramientas para adelantar un ejercicio evaluativo y reflexivo de algunos fenómenos políticos y constitucionales de especial trascendencia de la realidad institucional colombiana, latinoamericana y occidental. Es allí que ese seminario se encuentra diseñado para dotar al grupo de estudiantes de herramientas precisas para la profundización en la filosofía del derecho y el enfoque constitucional comparado con el derecho constitucional de diversos contextos latinoamericanos y anglosajones. Entonces ahí ya nos está diciendo que vamos a interactuar con pares en Latinoamérica. Propiamente en este sílabus el relacionamiento directo fue con una universidad en Argentina, Universidad de La Pampa de Argentina, donde se trabajó este sílabus completamente en conjunto. Y una universidad en Reino Unido, donde se trabajó el componente anglosajón, para comprender el reconocimiento del análisis del discurso como un mecanismo de aproximación hermenéutica para el hecho jurídico y social. Entonces, miren que el componente de relacionamiento aquí es fundamental para poder cumplir evidentemente el resultado de aprendizaje, que está debidamente declarado. Al final de este curso, el estudiante podrá comprender el fenómeno jurídico a partir de elementos teóricos y prácticos básicos que le permiten distinguir los elementos de comprensión que llevan la experiencia hermenéutica del hecho sociojurídico desde una perspectiva comparada, desde lo nacional hacia lo internacional. Es allí donde básicamente nosotros destacamos la importancia del estudio comparado
para la necesidad de la comprensión de diversos fenómenos. Aquí identificamos o visibilizamos en el sílabus la identificación de los aliados nacionales e internacionales, porque se va a hacer o se hizo, este sílabus se hizo en cooperación con un aliado del docente en Medellín y un aliado del docente en Argentina y un aliado del docente en Reino Unido. Aquí encontramos factores de habilidad y competencia del docente. Aquí es donde el docente pone en juego ese capital relacional que él tiene. No es el director del programa que le dice que debe hacer eso, sino es en el mismo acervo del docente que él identifica con quién puede relacionarse para llevar a cabo este sílabus. Entonces, es un factor de habilidad y competencia del docente. Aquí el docente pone al servicio del sílabus su capital relacional y lo posibilita en la estrategia de cooperación dirigida al programa. Pues esto es fundamental porque aquí es desde el capital relacional del docente, desde el éxito del trabajo colaborativo del sílabus, donde se puede finalmente a plantear toda una estrategia pensada y dirigida de cooperación académica del programa. Y como vemos, pues evidentemente, si no lo tiene el docente, si esas habilidades no se tienen, evidentemente ya en el componente mesocurricular debemos trabajar en planes y planes de desarrollo profesoral y planes de cualificación docente que les permitan a posteriori o en el tiempo aplicar este tipo de conocimientos y habilidades en la realización de un sílabus por docente. En los resultados de aprendizaje, evidentemente, se declara lo que el estudiante va a aprender realmente, cuál es la declaración explícita del resultado de aprendizaje. Y quiero hacer énfasis fundamentalmente en la cuarta, que dice que va a reconocer la estructura en los objetivos de aprendizaje, incluso reconocer la estructura lógica y las condiciones de validez de las sentencias jurídicas emitidas por las instancias competentes en diferentes contextos jurídicos. Y aquí esos diferentes contextos jurídicos nos van a llevar evidentemente al caso de la interpretación o el fenómeno hermenéutico en Argentina, en Reino Unido y evidentemente aquí en Colombia a través de nuestros aliados nacionales, como es el caso de Medellín. ¿Qué será? Que es básicamente lo que el estudiante podrá demostrar. Miren que acá el otro componente fundamental de la estructura de un sílabus es la metodología. Aquí es donde nosotros propendemos por el uso de metodologías activas del docente en el aula y centradas en el estudiante para facilitar una apropiación de contenidos disciplinares y aplicación de los mismos en diferentes contextos. Entonces, aquí es donde metodológicamente nosotros utilizamos las diferentes herramientas virtuales, las diferentes, así como esta, que es Zoom, diferentes, ponemos en juego los mecanismos y el uso de tecnologías que sirven para el aprendizaje, ¿sí? Desde una perspectiva práctica. El enfoque del seminario es principalmente problemático en el caso de este sílabus. Los temas deberán ser abordados bajo el punto de vista normativo, teórico y práctico. Se buscará desarrollar la formulación de una hipótesis orientada al desarrollo de un conocimiento alternativo, interpretaciones novedosas y revisión de conceptos actuales a partir del trabajo en grupos interculturales e interdisciplinares. Desde este punto de vista metodológico, ahí vemos el rol activo del estudiante, el rol propositivo del estudiante, donde va a tener que interactuar con diferentes grupos de estudiantes que tienen los mismos intereses de aprendizaje que él, pero en diferentes contextos, a trabajar en grupo y evidentemente a sacar resultados también grupales. Esto se ve reflejado fundamentalmente en la estrategia pedagógica que se va
aprendizaje del curso serán determinantes para identificar esas estrategias puntuales a partir de las cuales nosotros vamos a evidenciar el relacionamiento por un lado y el complemento de la formación académica del estudiante a través de estas estrategias. ¿Sí? Vamos a delimitar las estrategias pedagógicas para la generación y apropiación del conocimiento. Y vamos a generar las conexiones entre el desarrollo curricular del curso y las habilidades blandas del estudiante. Es decir, si nosotros ya ponemos a interactuar a los estudiantes, evidentemente tenemos que ponerlos a interactuar a partir de una actividad concreta. Y en este caso, por ejemplo, en el componente, miren que aquí se especifica un componente de relacionamiento en la estrategia pedagógica. Los estudiantes del seminario estarán llamados a participar en clases espejo, incluso con universidades aliadas en Medellín, Buenos Aires y Londres. Conferencias temáticas con invitados de esas universidades para el desarrollo de actividades de aprendizaje conjunto, como el desarrollo de un ABP o un aprendizaje basado en retos que le permite finalmente al estudiante abordar un fenómeno de hermenéutica jurídica con un enfoque diferencial. Entonces, ahí el estudiante, a través de las diferentes estrategias que están declaradas en el componente de relacionamiento, va a tener la posibilidad de identificar un problema común en diferentes contextos jurídicos y conjuntamente con sus compañeros de diferentes regiones y países, pues tendrá que demostrar el nivel de apropiación de ese conocimiento, es decir, deberá evidenciar ese desarrollo del aprendizaje. Miren que aquí ya en el componente más de parcelador del sílabus, nosotros podemos identificar propiamente estrategias metodológicas o actividades concretas que nos permiten visibilizar el nivel de relacionamiento de ese sílabus con aliados nacionales e internacionales. Aquí, por ejemplo, resaltamos en amarillo que dice se realizará un reto, eso es en la unidad, en la semana 9 y 10, ¿sí? Se declaran los objetivos de aprendizaje, se identifican las competencias a desarrollar y las actividades que posibilitan ese tipo de consecución de los objetivos, ¿no? Se realizará un reto entre grupos de las diferentes universidades participantes en los cuales deberán demostrar cómo se dilucida el círculo hermenéutico en diferentes sentencias judiciales, las cuales serán presentadas por los grupos de estudiantes, obviamente, en las sesiones sincrónicas diseñadas o establecidas a través de la plataforma Webex. Miren que el componente de evaluación también es importante aquí. Todo debe ser susceptible de evaluación. Y evidentemente será determinada por los grupos de espectadores a partir de los criterios socializados previamente. Es decir, el que va a evaluar aquí no es el docente. El docente va a dar los criterios de la evaluación y serán los pares académicos del estudiante los que van a permitir establecer una especie de evaluación colaborativa también. En la propia dinámica que está proponiendo este sílabus. Aquí hay 4 componentes fundamentales. El primero, las actividades deben ser muy específicas que evidencien la interacción de los actores del proceso de aprendizaje en sus diferentes enfoques nacionales e internacionales. Deben ser medibles, evidenciables y evidentemente cuantificables. Deben reflejar de alguna manera posibles nuevas y futuras interacciones. Y finalmente, poner en juego las habilidades multilingües de los actores a partir, pues evidentemente, del soporte bibliográfico, que es la última parte, finalmente, pero no la menos importante, del componente estructural de un sílabus, porque es en la bibliografía donde nosotros, por un lado, el docente pone a disposición el uso de su conocimiento de segundas lenguas y el estudiante se esfuerza por comprender, por un lado, la diferente bibliografía en diferentes idiomas y la necesidad de relacionar el aprendizaje de una segunda lengua con el contenido disciplinar de su área de estudios. Es allí donde nosotros ponemos todo eso en juego
y evidentemente vamos a encontrar la posibilidad de visibilizar un sílabus con carácter conectivo que tiene la habilidad también de interactuar digitalmente, que problematiza fenómenos de la realidad social vigente, genera dimensiones de relacionamiento e integración tanto regional, nacional como internacional, y tiene la posibilidad de retroalimentar y generar nuevas perspectivas de aprendizaje que pueden devenir en otros o en futuros trabajos colaborativos para estudiantes y docentes. Es básicamente el esquema general a partir del cual me gustaba o yo quería mostrarles la posibilidad que genera empezar a trabajar la internacionalización o básicamente el sistema de relacionamiento nacional e internacional de nuestros sílabos con base en los objetivos de aprendizaje. Si nosotros, desde el punto de vista de la gestión de la internacionalización o como oficinas de relaciones internacionales, podemos apropiarnos de este tipo de metodologías, pues básicamente nosotros vamos a poder evidenciar el porcentaje de relacionamiento que tiene una unidad académica, una línea estratégica o una línea académica, un área académica de la universidad, un programa en específico e incluso un sílabus. Si nosotros lo ponemos en términos nominales, pues nosotros fácilmente con el tiempo podemos evidenciar el nivel de relacionamiento que tiene un programa académico, sus docentes y sus estudiantes. Aquí básicamente todos los actores en un esquema de dinamismo relacional que permite cumplir los objetivos de aprendizaje por un lado y por el otro lado nos permite cumplir con, con nuestra promesa de valor declarada en la misión y visión institucional y reflejada en los perfiles. Bien, entonces ese era como el final de la presentación general. Me gustaría dejar el espacio estos últimos minutos para la interacción con los participantes. Perfecto, Ricardo. Entonces, si te parece bien, si tienen alguna inquietud, la pueden hacer por el chat de acá de Zoom, o también hay una sesión de Q&A ahí en Juba. Y mientras tanto, si nos van llegando preguntas, si quieres, podría comenzar yo haciéndote alguna, tal vez una inquietud o como una observación de lo que tú comentas que me ha llamado la atención, si te parece. Adelante, por favor. Perfecto, entonces, bueno, Ricardo, pues, digamos, en el proceso educativo que uno ha vivido desde su infancia, uno ha visto cómo ha cambiado esa figura, por ejemplo, de la clase o del docente como, como fuente del conocimiento, entre comillas, donde él imparte su clase magistral, ¿sí? Y cómo ha ido, esa visión ha ido cambiando a lo largo de los años, de tal forma de lo que tú comentabas, de que ya el docente va a permitir más que el estudiante sea autónomo y él va a estar aprovechando esas horas de presencialidad más para un contacto en una asesoría más personalizada, identificando alguna inquietud y relacionándolo, cómo eso nos permite adquirir habilidades, por ejemplo, a través de ABP, para que uno tenga esas habilidades a la hora de compartir e interactuar con el mundo entero, ¿no? Entonces, básicamente, esas habilidades que uno va fortaleciendo y pues hoy en día los estudiantes son conscientes de que la información, clases, libros, todo está disponible y más cómo motivarlos a ellos para que ellos gestionen esa búsqueda de información, esa motivación, inculcársela a ellos para que ellos por esa curiosidad, ese motor incansable que tienen, inagotable de curiosidad, pues vayan tras esa búsqueda y uno estar ahí en esas horas de presencialidad para que ellos, para fortalecer esas habilidades. Entonces, no sé si mientras tanto quieras ahondar un poco mientras nos llegan preguntas o algo. No, evidentemente. Aquí, a través de los diferentes, el desarrollo curricular de los últimos años, sobre todo, y la irrupción de las nuevas tecnologías han puesto en evidencia que el docente pues ya no es quien detenta el conocimiento, en primer lugar. Y en segundo lugar, ya no es la única fuente de conocimiento, sino más bien el docente y sobre todo en el ámbito de la educación superior debe ser
el ejemplo del rol profesional por excelencia. O sea, no es simplemente el docente que da el conocimiento, sino la representación del profesional en contexto, básicamente. Es decir, cómo el docente aquí ya pasa de un dador de conocimiento simplemente a una demostración de lo que se puede adquirir y se puede hacer con el conocimiento. Esto es muy importante porque aquí simplemente el docente es un ejemplo de lo que puede llegar a ser el estudiante. Y es por eso que es muy importante que si nosotros propendemos por currículums cada vez más internacionales, cada vez más interactivos, nuestros docentes tengan esas capacidades, es decir, que puedan visibilizar en el entorno inmediato de su sílabus, de su unidad mínima de competencia académica, que esas habilidades él las tiene, las demuestra y las visibiliza a través de sus sílabos. Si bien no puede ser desde el punto de vista del diseño del mismo, pero sí en la práctica. Y es allí donde pues evidentemente toda esta pandemia nos ha arrojado todas las posibilidades de innovación y de relacionamiento efectivo que puede utilizar un docente y que puede utilizar la educación superior para cambiar esos modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy amable. Totalmente de acuerdo que toca tumbar paradigmas como ese, como el docente como único dador de conocimiento o única fuente, habiendo tantas. Bueno, hay unas preguntas acá en el chat, te las leo si Sí, por quieres. favor, porque no las Perfecto. puedo Es visitar. Mónica Valle nos pregunta, desde tu experiencia, ese sílabus, la coordinación de las actividades con otros grupos de estudiantes y profesores de universidades, ¿qué aciertos y dificultades presenta? Mi interés está en la coordinación de estas actividades en tanto horarios, si son sincrónicos o asincrónicos. ¿Son sincrónicos? Muy buena pregunta porque a partir de la experiencia que tuvimos con este sílabus propiamente, nosotros tuvimos que utilizar al máximo el principio de flexibilidad curricular, ¿sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la estructura institucional dice que el docente Ricardo Ballén tiene clase el día jueves en tal hora, en tal salón, y a través, incluso, pues, a través de esta pandemia, pues, en cierta franja horaria, a través de cierta plataforma virtual. El diseño de un sílabus con aliados internacionales y nacionales incluso implica la necesidad de establecer esa flexibilidad de los componentes sincrónicos y asincrónicos. Es decir, se debe acordar con los grupos de interés, tanto nacionales como internacionales, los lugares dentro del el marco de las 16 semanas académicas y evidentemente de los créditos, qué momento pueden encontrar concomitante para realizar sesiones sincrónicas, donde todos puedan trabajar conjuntamente o apreciar una, una presentación de los estudiantes, incluso porque el conocimiento o la clase asincrónica se puede colgar en la plataforma por los diferentes actores, los estudiantes pueden verla o pueden seguirla en cuanto puedan, pero sí se debe acordar sobre todo en qué momento van a poder interactuar de forma sincrónica a lo largo de las 16 semanas. Ahí es donde implica la flexibilidad, porque ya no vamos a depender ni del horario de Argentina, ni del horario de Reino Unido, ni del horario de Colombia, sino del acuerdo de todos los actores para que esto sea posible. Y evidentemente documentarlo. Si el docente no lo documenta, pues evidentemente va a ser más complicado, incluso desde el punto de vista de la administración académica, validar el tiempo que le dedicó a su clase. Entonces, si pensamos y ya lo llevamos a términos administrativos, que al docente se le paga la hora docente, pero si no es capaz de evidenciar que esa hora docente la realizó en otro escenario diferente al que fue pactado inicialmente en su plan, pues difícilmente se va a poder llevar a cabo. Entonces ahí es muy importante la cultura documental del docente también, ¿no? Porque finalmente va a ser el docente que tiene que documentar y evidenciar que lo llevó a cabo.
La flexibilidad aquí es muy importante. No sé Perfecto. si respondí a la pregunta. Mónica, era una pregunta de Mónica. Mientras Mónica nos confirma, te voy a comentar otra que tenemos acá por Q&A y ya volvemos a las que están acá en el chat. Dice, uno de los países que tiene una mayor relación de horas por crédito académico. ¿Cómo se realizarían estos acuerdos con instituciones internacionales en donde la relación de crédito hora es menor? Muy bien. Aquí, como les dije inicialmente, y fue una de las primeras preguntas que tuve con relación a la homologación de estudios, y es que ya no vamos a limitarnos a homologar hora de trabajo, ¿sí? El crédito, sino los resultados de aprendizaje, las habilidades y competencias que desarrollan los estudiantes en el contexto de su plan de estudios. Incluso la denominación, eh, la denominación es una guía a partir de la cual se puede desarrollar un contenido académico, pero no necesariamente es una camisa de fuerza para desarrollar una habilidad y una competencia. Aquí en lo que se va a hacer énfasis, más allá de la diferencia de relación hora-crédito, es que la relación hora-crédito, por lo menos aquí en Colombia, nos permite jugar con el trabajo independiente, el trabajo asistido del docente, y así podemos balancear incluso la diferencia entre la relación hora-crédito con otro contexto, otro sistema educativo. Pero aquí lo más importante, como les dije inicialmente, son los resultados de aprendizaje. Son esos goals que nosotros logramos identificar a través de los sílabos conjuntos que van a demostrar los estudiantes básicamente que se van a declarar en el sílabus y que finalmente serán los objetos de homologación. ¿Sí? Este parte del acuerdo, es decir, si queremos homologar el sílabus como tal entre una universidad y otra, lo más importante es que la parte académica, el componente de administración académica comprenda que los resultados de aprendizaje son los mismos, a pesar de que la relación hora-crédito sea diferente. Eso se puede visibilizar muy bien en los procesos de doble titulación, por ejemplo, que nosotros llevamos a cabo. Nosotros evidentemente no correspondemos en la relación hora-crédito entre un sistema y el otro, pero nos vamos al resultado de aprendizaje, nos vamos a las competencias a desarrollar y evidentemente allí los académicos, o sea, los dueños de los programas y de los sílabos, es donde finalmente nos validan que ese contenido es homologable y sobre todo que el resultado del aprendizaje es homologable y independientemente de la relación hora-crédito. Espero que Perfecto, haya... gracias Ricardo. Sí, continúo con otra. Acá, bueno, ya comenzaron a llegar bastantes, entonces Mariana nos pregunta, bueno, nos da un saludo para todos. Hola Mariana. Em, Perfecto. Bueno, nos pregunta, ¿cómo han sistematizado esta experiencia o cuáles han sido los mecanismos de monitoreo y seguimiento en cuanto al impacto que estas apuestas tienen en la formación y la permeabilidad del currículo? Excelente pregunta. Yo pienso que esa es la pregunta clave y sobre todo para nosotros que trabajamos en el área de internacionalización es fundamental a la hora de evaluar el impacto, ¿sí? Una cosa es que, por eso hablaba de un giro copernicano del diseño de la estrategia de internacionalización. Si nosotros desde arriba, desde la rectoría y desde la política de internacionalización, simplemente decimos, las unidades académicas deben evidenciar su relacionamiento a través de los diferentes intercambios, pero no trabajamos desde abajo hacia arriba, pues difícilmente vamos a poder evidenciar un impacto significativo. Es allí donde es muy importante tener una cultura de la documentación, en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante identificar cuáles son los indicadores que nos permiten visibilizar el grado de relacionamiento o de conectividad entre nuestros sílabus con sílabus nacionales e internacionales. Entonces, criterios específicos, indicadores específicos nos llevan a nosotros a establecer como una especie de tabla, pues,
yo soy un aficionado al Excel y todo lo tengo en Excel. Entonces, a través de mis diferentes tablas de indicadores, voy monitoreando por unidad académica, por sílabus, el nivel de relacionamiento. Y eso nos permite a nosotros establecer como una especie de termómetro del relacionamiento desde la unidad académica. Eso no lo podemos hacer solo nosotros. Nosotros tenemos que acompañar al docente, incluso al docente del sílabus, para que eso sea posible, para que esos indicadores se puedan reflejar, para que ese diseño curricular que yo les mostré se pueda visibilizar en cada uno de los sílabus de los programas. Entonces, no es un trabajo ni del docente, ni es un trabajo de la Oficina de Relaciones Internacionales, es un trabajo de todo el componente curricular, entendido como toda la promesa de valor que nosotros queremos dar a nuestros profesionales y a los perfiles de egreso. Es un trabajo colaborativo entre el director del programa, el jefe de Relaciones Internacionales o los coordinadores de internacionalización, y es muy importante que nuestro proceso se vea reflejado en el plan de trabajo de los docentes y en el plan de desarrollo del programa, en el proyecto educativo del programa. Si, por ejemplo, la Oficina de Relaciones Internacionales no tiene ningún referente en el proyecto educativo del programa, pues difícilmente se va a reflejar esto, evidentemente. Entonces, es muy importante que haya coordinadores por programa que manejen, que puedan ser como posibilitadores de estas condiciones de relacionamiento nacional e internacional, que identifiquen las necesidades que tienen los docentes en materia de formación permanente y nos permiten a nosotros institucionalmente diseñar planes de cualificación que les permitan a futuro integrar esos elementos en sus sílabos. Si nosotros los sistematizamos, o sea, lo identificamos muy bien, lo caracterizamos muy bien y lo medimos periódicamente, nosotros hacemos seguimientos mensuales, pero ojo, no es un seguimiento de tipo punitivo, es un acompañamiento a los docentes, un acompañamiento a las unidades académicas porque está pensado desde el punto de vista de la calidad académica y del mejoramiento continuo, no del cumplimiento de requisitos. Eso es muy diferente. Entonces, yo pienso que la sistematización aquí es muy importante a partir de criterios e indicadores fundamentales y objetivos concretos de relacionamiento. Gracias, Ricardo. Buenas tardes, Sandra. Ella tiene dos preguntas. Adelante. Dice, teniendo en cuenta la importancia del capital relacional de los docentes, ¿qué estrategias usar para ampliarlo? Esa es la primera. La segunda, ¿qué estrategias y herramientas estás usando para evaluar el impacto de esta estrategia en docentes y estudiantes? Muchas gracias, dice ella. Muy bien. Las estrategias, una de las estrategias más importantes que nosotros hemos podido como fortalecer institucionalmente es la formación permanente de los docentes en este componente de internacionalización curricular. Y sobre todo, y no desde el punto de vista de la internacionalización, sino más bien desde el punto de vista de la capacidad relacional que pueden tener los docentes, desde el uso de su propio acervo académico, científico e incluso experiencial al servicio del programa. Entonces hay muchos docentes que hablan inglés, por ejemplo, pero que nunca lo utilizan en su clase. Hay docentes que se han graduado de diferentes universidades nacionales e internacionales, pero nunca pueden tener un invitado dentro de su clase de esas universidades que evidentemente el docente conoce. Entonces, aquí la formación permanente es una estrategia fundamental que nos permite hacer consciente al docente del potencial de relacionamiento que tiene y de la capacidad que tiene de transmitirlo a sus estudiantes. Porque finalmente el estudiante se va a quedar con eso, con ese modelo de enseñanza, con ese modelo de apropiación del conocimiento que le va finalmente a dar los visos de ser un profesional exitoso en un mundo competitivo, evidentemente. Entonces, por un lado, esa estrategia de formación continuada del docente en diferentes escenarios, desde el relacionamiento de la investigación, desde la docencia, desde el diseño curricular, desde las metodologías de aprendizaje. Ya saben, cada vez metodologías mucho más activas que impliquen un relacionamiento efectivo del estudiante desde la metodología y desde la estrategia pedagógica misma.
Así nosotros pues vamos fortaleciendo ese componente al interior de los programas. Y ya desde la siguiente era con relación a cómo medimos el impacto, ¿no? Sí, señor. ¿Qué estrategias y herramientas usan para evaluar el impacto de esta estrategia en docentes y estudiantes? Bien, eso lo medimos a través de indicadores de resultado. Nosotros tenemos indicadores de gestión por un lado, es por ejemplo, son de tipo cuantitativo, cuántas sesiones colaborativas se hacen, cuántos proyectos colaborativos se está llevando a cabo un programa académico. Esos son indicadores de gestión. Y tenemos otros que son indicadores de resultado. Esos nos van a ir mostrando como el impacto que está teniendo esta estrategia al interior de un programa académico o incluso de un sílabus. Y es, por ejemplo, qué otros mecanismos de relacionamiento a partir de su sílabus se están generando. Es decir, si por ejemplo utilizamos una estrategia de relacionamiento muy común, que son las clases espejo dentro de un sílabus, como elemento de relacionamiento nacional e internacional, pues resulta que tuvimos un número X de clases durante el semestre de ese tipo, clases espejo, pero eso no nos dice nada del impacto. Entonces ahí simplemente analizamos la gestión. Si nos vamos al impacto, nosotros vamos a preguntar por aquello derivado de ese relacionamiento. Es decir, resulta que en el caso que les presenté, a partir de ese ejercicio metodológico de sílabus, nosotros logramos desarrollar todo un proyecto colaborativo que derivó en una línea de investigación. Si nosotros podemos dejar toda la trazabilidad de ese proceso, desde la vinculación del sílabus hasta la línea de investigación, el semillero de investigación y el proyecto de investigación, pues evidentemente ahí vamos a demostrar incluso un impacto significativo que parte desde la docencia, pero termina en la investigación. Y esto es un impacto importante porque ahí ya estamos hablando de que pasamos de una función sustantiva a otra. O más bien, ahí nosotros estamos viendo todo el encadenamiento estratégico de las funciones sustantivas de la universidad y de los programas. Pues no sé si así responda a la pregunta. Vale, es de Sandra. Ya le pido que nos confirmes por el chat, Sandra, si... Bueno, continuando con la parte de... Sí, que súper claro, que muchas gracias nos comenta. Gracias a ti, Sandra. Nos pregunta John Freddy también en cuanto a las clases espejo. Entonces nos saluda, buenas tardes, John Freddy. Nos pregunta, ¿qué tipo Un de abrazo. dificultades se han presentado en el momento de programar las clases espejo? ¿Cuántas programaron a lo largo del semestre? Así es, muy bien. Excelente pregunta porque ya es una pregunta pues muy metodológica, ¿no? Nosotros inicialmente partimos con una especie de acuerdo entre las unidades académicas pues la Oficina de Relaciones Internacionales. Ahí lo más importante es determinar cuál es el referente del proceso de relaciones internacionales o nacionales, el proceso de vinculación que tiene el programa. ¿Sí? A partir de allí deben existir objetivos muy claros en materia de relacionamiento nacional e internacional, ¿sí? Que están vinculados estratégicamente a la naturaleza del programa académico, al de derecho, enfermería, ingeniería de sistemas. O sea, esos componentes de la naturaleza del programa nos van a dar los grandes objetivos a cumplir. Dos, si tenemos una persona al interior de la unidad académica, un facilitador académico que nos permita evaluar desde los diferentes componentes, desde la docencia, desde la investigación y desde la extensión, pues cómo nosotros podemos ir incorporando progresivamente esas estrategias. Entonces nosotros a nivel de la docencia iniciamos en 2017. ¿Ya me escuchan? Sí, señor, ya te escuchamos. Ah, Ajá. perdón. Entonces, al interior de la universidad en 2017 más o menos iniciamos con la incorporación de clases espejo como un elemento de internacionalización de los sílabos, ¿sí? Como un elemento de internacionalización. Pero eso no significaba que teníamos un sílabus internacional o con un componente relacional fuerte, ¿no?
simplemente una actividad específica y llevamos de esta actividad a una estrategia. Partimos de la actividad y generamos una estrategia. Y la estrategia fue empezar a conectar a los programas y a las unidades académicas con homólogos a nivel nacional y a nivel internacional. Eso nos permitió a nosotros concertar unos mínimos por unidad académica, no hablamos de sílabus, sino por unidad académica, en materia de número, cantidad de clases espejo que se pueden realizar en el semestre. Iniciamos con una, después aumentamos a dos y finalmente fue el mismo programa el que ya de forma autónoma, ¿sí?, establece su propia estrategia de relacionamiento. Y es muy interesante porque nosotros diseñamos una especie de guía metodológica con muchos elementos que pueden facilitar ese relacionamiento y ya sencillamente el programa lo que hace, o el profesor en sus diferentes sílabus, establece cuál es el más conveniente de esos elementos de componente relacional nacional e internacional que está de acuerdo con la naturaleza de sus sílabus y con los objetivos de desarrollo del programa en materia de relacionamiento nacional e internacional. Y así nosotros progresivamente vamos desde lo micro hacia lo macro. Y finalmente podemos cuantificar el total de los sílabus disciplinares por una unidad académica, es decir, por un programa de estudio. Cuantificar, poner el termómetro otra vez de ese número de sílabus, de ese número de créditos, cuántos créditos incluso tienen un componente relacional. Y es muy interesante porque ahí nosotros, por un lado, establecemos un potencial de relacionamiento tremendo de las unidades académicas y fortalecemos el relacionamiento de los docentes. Y eso lo viven los estudiantes. Y eso es lo más interesante de todo, porque se apropian de esas estrategias metodológicas de aprendizaje. Gracias, Ricardo. Edna nos saluda. Buenos días, Edna. Te pregunta, dice, en su experiencia en docente líder, ¿cuánto tiempo tardó en el diseño, plantación e implementación del sílabus en esta modalidad? Muy bien, eso ha sido un trabajo, nos ha llevado 2 años. 2 años desde que iniciamos, nos ha llevado 2 años pues la implementación como de ese direccionamiento estratégico de los sílabus. 2 años en los cuales a partir de esa estrategia puntual de relacionamiento a partir de los sílabus, hemos semestralmente aumentado el porcentaje de relacionamiento de los sílabus de toda la universidad y de todos los programas y de toda la universidad. Es decir que pues nosotros pusimos una meta, ¿no? Tenemos nuestro objetivo a finales de nuestro plan de desarrollo, eso son una de las grandes metas institucionales que tenemos, es que todos nuestros sílabus logren evidenciar niveles de relacionamiento nacional e internacional, el 100% de los sílabus, lo que involucra los disciplinares y los transversales entendidos como los liderados por las diferentes áreas de conocimiento, que pueden ser más comunes a diferentes programas que específicos, ¿no? Entonces, trabajamos los disciplinares y trabajamos los de área de conocimiento y eso nos lleva al 100% de los sílabus. Y actualmente, pues con esa estrategia ya de relacionamiento nacional e internacional, estamos, ahora yo podría decir, estamos al 100% de sílabus con elementos de internacionalización y a un 30% con sílabus que evidencian un relacionamiento nacional e internacional de todas las unidades académicas de nuestra universidad. Entonces, no ha sido un trabajo sencillo. Llevamos 2 años en esto y apenas vamos en un 30% de los disciplinares, no estamos hablando de los de área. Eso quiere decir que el trabajo sigue y tiene que seguir porque el impacto se ha visto, eso sí, por un lado, ¿sí? Los resultados se han visto, ¿sí? Se han derivado de eso, se han derivado diferentes sistemas de capacitación, becas doctorales, becas de formación de maestría, especialización, o sea, eso tiene que ir paralelo. Por un lado, el direccionamiento estratégico y por otro lado, la generación de capacidades para los docentes para que puedan incorporar estos elementos y sobre todo este tipo de enfoque relacional de los sílabos.
Bueno, Edna te comunica que te agradece. Excelente trabajo, te manda a decir. Gracias. John Freddy nos comenta acá otro par de cuestiones de asuntos. Entonces, dice, teniendo en cuenta el hecho de que la movilidad en la planta docente de los programas se da con bastante regularidad, ¿cómo recomiendan garantizar la ejecución de los objetivos de la estrategia de internacionalización, teniendo en cuenta que semestre tras semestre los docentes involucrados pueden cambiar? Dentro Sí, del plan de trabajo de los profesores, ¿cuánto tiempo destinan para la planeación de la estrategia? Creo que ahí es cuánto, en vez de juntos, si no estoy mal. ¿Listo? muy bien. Muy buena pregunta. Es una pregunta bastante compleja, bueno, porque tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, determinar cuánto tiempo usa un docente dentro de su plan de trabajo pues para el diseño de este enfoque. Es complicado porque nosotros somos una dependencia transversal, evidentemente, ¿sí? Pero una manera de reflejar el impacto en programa es efectivamente teniendo referentes en los docentes y efectivamente teniendo referentes de trabajo en sus planes de trabajo que posibiliten esta integración. Entonces, nosotros inicialmente, por ejemplo, obviamente todos los docentes no tenían esa carga, pero sí fuimos implementando una carga de trabajo docente en el componente de relacionamiento nacional e internacional y eso fue avanzando progresivamente. Eh, Pasó, por ejemplo, de un 5 a un 10% en un número específico de docentes. Después pasó de un porcentaje de plan de trabajo a, a una serie de compromisos dentro de los planes de trabajo asociados como es el componente académico y de docencia o el componente de docencia e investigación en los planes de trabajo de los docentes y a esos componentes o a esos porcentajes de trabajo de los docentes simplemente integramos o concertamos con los docentes una serie de objetivos a alcanzar en materia o de investigación o de docencia, pero con un enfoque relacional. Entonces, ahí nosotros garantizamos la sostenibilidad de la estrategia en el tiempo y vamos evidentemente propendiendo porque los proyectos de movilidad que se realizan para los docentes tengan objetivos concretos. Bueno, nosotros a nivel institucional mantenemos nuestra estrategia de movilidad tanto de docentes como estudiantes, ¿sí? Porque eso va a seguir siendo importante, pero no es el carácter principal de nuestra internacionalización. Pero cada uno de los docentes por ejemplo, participan de los programas de movilidad nacional e internacional, lo hacen con objetivos concretos y amarrados al impacto que pueda tener esa experiencia de movilidad académica en sus sílabos inicialmente. Y es allí donde vamos concatenando, vamos armando casi que metodológicamente toda una cadena de relacionamiento estratégico que va desde el diseño hasta la ejecución y que nos permite realizar esa trazabilidad y evidentemente mantener la sostenibilidad de ese relacionamiento en el tiempo. Y evidentemente uno de los grandes problemas que tenemos es el cambio periódico de los docentes. Si tenemos una fluctuación constante de docentes, pues esta estrategia va a ser muy difícil de mantener. Entonces, la universidad o las universidades deben propender por un sistema o un mecanismo de, de sostenibilidad incluso de los docentes en el tiempo. Miren que las universidades tienen dos opciones, ¿sí? O forman personal con esas habilidades y competencias si no las tienen, o contratan esas personas con esas habilidades y competencias que se requieren para el cumplimiento de los objetivos tanto institucionales como de programa. Entonces ahí lo más importante es la masa crítica de docentes que se tiene, formarla, cualificarla, motivarla, seducirla para que realmente acompañen institucionalmente a la universidad en sus objetivos y se apropien de esos objetivos como si fuesen propios, como si fuesen de sí mismos, perdón. Y en ese sentido, pues se garantiza un poco más la sostenibilidad. Y progresivamente eso es un ejercicio de negociación
con el docente, con la unidad académica, el porcentaje y sobre todo el porcentaje basado en objetivos y entregables concretos, en objetivos y resultados concretos que demuestren ese relacionamiento en sus planes de trabajo. Gracias, Ricardo. Bueno, Liliana nos saluda. Buenos días, Liliana. Nos comenta, dado que debemos ubicarnos en un escenario globalizado que implica potenciar el dominio de lenguas extranjeras en el aula, ¿qué estrategias recomiendas incorporar de manera efectiva en el sílabus para potencializar el uso de de la segunda lengua? Sí, eso es muy importante. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, a nivel institucional, lo que hicimos fue hacer un tamizaje. Inicialmente es muy importante saber cuál es la cantidad de docentes que tienen habilidades y el nivel de habilidad de uso de una segunda lengua, porque como les dije en la presentación, para nosotros, más allá, es importante que un docente domine una segunda lengua, independientemente de cuál sea, inglés, francés, alemán, lo que sea. Pero más allá del dominio, lo más importante institucionalmente, pedagógicamente, curricularmente hablando, es que se visibilice en su trabajo. Si eso, o sea, ¿qué sentido tiene tener el 90% de los docentes con un nivel B2 de una segunda lengua si no la usan en su clase? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene eso? ¿De qué nos sirve a nosotros institucionalmente tener docentes cualificados que no lo usen en sus sílabos? ¿Sí? Entonces, las estrategias más bien van hacia eso. Por un lado, hacia la formación de los docentes que no tienen las competencias para empezar, ¿sí? Y a aquellos que ya las tienen, integrarlas y hacer que ellos, a partir de sus planes de trabajo, a partir de la concertación, incluso de los objetivos del programa, vayan incorporando esas habilidades en el uso de bibliografía. Por ejemplo, nosotros hacemos parte del programa de asistentes de idiomas del ICETEX, que es muy bueno. Los que no lo... Bueno, antes de la pandemia los teníamos y una particularidad muy interesante de este programa es que no estaban asociados nuestros asistentes de idiomas a, a los centros de idiomas y a la enseñanza. No, los profesores asistentes de idiomas estaban vinculados de acuerdo con su formación y su perfil a diferentes áreas de conocimiento, lo que nos permitía poner a trabajar a los asistentes con los docentes disciplinares. No estamos hablando de los docentes del centro de idiomas, estamos hablando de los docentes de diferentes disciplinas que ya tienen un nivel de dominio, pero básicamente la ayuda de los asistentes fue para enseñarles a ellos a utilizar su dominio en una segunda lengua en sus propias actividades pedagógicas y curriculares. Y eso es una manera de motivar al estudiante. Miren la relación que tiene el currículum oculto con los resultados de aprendizaje. La relación que tiene el dominio, el uso en el efecto que puede producir en un estudiante. Entonces ahí ve la necesidad finalmente el estudiante de aprender una segunda lengua porque lo requiere su dinámica propia de aprendizaje y de desarrollo curricular y académico. Entonces, los asistentes de idioma trabajaban con los docentes o trabajan, bueno, nos queda uno que trabajamos virtualmente, pero él nos ayuda con los profesores de las diferentes asignaturas. Y así nosotros vamos trabajando diferentes proyectos, por ejemplo, con unidades académicas, para potenciar, por un lado, el conocimiento que ya tienen los docentes y aplicarlo o poner o sea, visibilizar ese conocimiento realmente a partir de su sílabus o de todas las funciones sustantivas que tiene el programa. Si nosotros no lo visibilizamos, pues difícilmente se puede optimizar. Y eso hay que medirlo, eso hay que establecerle criterios de indicadores de gestión e indicadores de resultados, porque o si no, pues no vamos a poder medir ni el avance ni el impacto. Entonces la formación es muy importante por un lado y por el otro lado es el incentivo de esos docentes, las becas y demás. Gracias, Ricardo. Bueno, les agradecemos a todos por su conexión, su activa participación. Se han quedado con nosotros más tiempo
de lo que estaba programada la sesión, entonces agradecemos todo ese interés. Pues, también les pedimos excusas por cualquier, no se entienda, y les agradecemos su paciencia por cualquier inconveniente técnico que hemos tenido, y los invitamos a visitar nuestros stands virtuales de nuestros expositores, donde podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Oro. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas Una gracias. buena tarde. Vale, No, con gusto, Mónica, con gusto, Sandra, con gusto, Eva, Natalia, con gusto, Liliana. Néstor, muy amable. Con Muchas gusto, gracias por Ricardo. el espacio. Muy amable a todos ustedes por la participación, por la paciencia también que nos tuvieron. Y bueno, de esto se trata y cuenten con un aliado más para todo lo que les podamos ayudar. Gracias a ti, Ricardo, muy amable, muy amable. Muchas gracias, Eva, con gusto, Eva. Gracias, Liliana, gracias, Gabriel. Bueno, a ustedes muchas gracias, esperamos que sigan disfrutando de la Check. Los esperamos esta tarde en las sesiones de las 2 y así como en nuestras jornadas de aquí también del 20, el 27 y las otras actividades que tenemos en los otros días. Muchas gracias a todos, un abrazo para todos, cuídense mucho y gracias por estar acá, por compartir este espacio tan enriquecedor para todos. A ti, Ricardo, un abrazo también y muchas gracias por todo. Un ¿Listo? abrazo, muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo. Claro que sí. Pronto Hasta nos luego. estaremos viendo. Gracias a todos. Bye. Vale, chao. Con Chao. gusto, Claudia. Vale. Gracias.